De Apuchito de Noticias de Raúl Sendik. Todo esto que iba a estar en un libro con el título Sendik, la carrera del hijo pródigo. Y finalmente salió ayer, Editorial Planeta fue justamente quien lo editó. Y desde el día de ayer las periodistas, las autoras de este libro no paran de dar explicaciones y ya están con nosotros Patricia Madrid y Viviana Ruggero. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, ¿Qué tal? buenos Buenos días. ¿Cómo les va? Más que de Apuchito parecen habanos, ¿no? También decía, el libro lo dice, este libro cuenta la historia personal y política de un hombre que tenía todo lo que un aspirante izquierda a ocupar la presidencia de la República querría tener: un apellido místico, una visión desarrollista del Estado, la edad para ser figura de renovación, experiencia ejecutiva tras haber gestionado la mayor empresa pública del país, capacidad de conciliar las distintas visiones del Frente Amplio y el beneplácito de los líderes de su fuerza política. Esto indica la reseña del libro. Y después, ¿qué pasó? Se desmoronó. Sí, se desmoronó por varias cosas que pasaron y que creo que este libro resume, porque durante el último año han salido varias noticias que fueron como fotografías que iban surgiendo y creo que una de las fortalezas de este libro es contar la historia personal y política del vicepresidente de la República, con todo lo que ha ocurrido en este último tiempo, que han hecho que su credibilidad se viera afectada. Y hablando de credibilidad, para que este libro y para que esta investigación que realizaron tuviera credibilidad, ustedes se tomaron su tiempo, viajaron y entrevistaron a personas que les pudieran dar, justamente le pudieran confirmar esos datos. Sí, nosotros a lo largo de un año hablamos con más de 120 fuentes. Además de recopilar un montón de información. Por supuesto, claro. Además de hacer un exhaustivo trabajo, primero de archivo, porque es muy difícil también reconstruir una historia de vida sin que el protagonista te hable. Y su entorno más cercano. Claro, ¿no? y su entorno, ¿Nunca le dieron una cercano entrevista? En materia política. Por suerte tuvimos la oportunidad en Paysandú, nos instalamos durante casi una semana. Mirá. Y como se dice habitualmente en periodismo, rastrillamos a un montón te diría que recorrimos prácticamente Paysandú, hablando con, gente que había estado, muchos ex compañeros de él de la escuela, vecinos, claro, familiares directos, como por ejemplo su tío. Hay una virtud que es que en muchos departamentos del interior uno tiene una casa y la conserva para toda la vida, ¿no? A diferencia de lo que ocurre acá en Montevideo. Entonces eso también nos facilitó acercarse a ese entorno. Claro, porque la misma gente que había estado en aquel entonces, en los 60, en los 70, sigue ahí. Claro. Entonces eso es En tu algo caso, Patricia, interesante. a Raúl Sendik lo entrevistaste siempre hasta que sacaste en el diario El Observador lo del título. ¿Sabés qué? ¿Fue ahí el problema? Yo nunca había cubierto el área de ANCAP. En El Observador, cuando trabajaba, yo tenía otras áreas de cobertura y en verdad cuando me puse a investigar lo del título fue ya harto conocido, digamos, la conté varias veces la anécdota, me llegó, la curiosidad, se me despertó la curiosidad. ¿Pero ya estaban con la idea del libro? No, la única vez que yo hablé con el vicepresidente fue en esa charla que yo mantuve con él. Es la que te reconocía que no, claro, en esa, que no era licenciado, que estaba mal si le decían. Sí. Fue la única conversación. Lamentablemente, en esta oportunidad para el libro intentamos a través de asesores de él, incluso con él directamente comunicándonos vía correo electrónico, fuimos hasta el Parlamento a pedir, confirmar si el mail había llegado, a pedirle la entrevista, y sistemáticamente la respuesta fue no. Todavía se está arrepintiendo de haber atendido esa llamada telefónica que le hiciste. Bien, y a partir de allí entonces, la historia, ¿no? Desde Sendik niño, el apellido, su viaje a Cuba, ahí también ustedes viajaron a Cuba. Sí. Claro, ocurre que... ¿Cuánto le pesó el apellido a Sendik? Y le pesó sin duda, tiene un apellido místico, como nosotras decimos en el libro. En realidad nombre también, porque se llama igual que el padre, sí, todo. Claro, igual. Y sin duda, obviamente venía marcado desde la cuna pero quedó en eso, digamos, ¿no? O sea, sí, él también empieza... No, la vuelta que le dan al libro de lo del hijo pródigo hace referencia también a
cómo ese nombre en realidad él lo llevó por otro camino, ¿no? Muchas veces de alejarse de su padre el 26 de marzo. Bueno, para el resto de los hermanos, por ejemplo. ¿Qué lo movía hacia ahí? ¿Qué es lo que Asendik estaba buscando? ¿Ambición de poder? No, a ver, nosotros jugamos con el término hijo pródigo, que obviamente viene de la Biblia, pero pródigo en realidad significa derroche. Y Sendik en realidad como cumple desde su juventud con eso de hijo pródigo, porque bueno, abandona a su padre cuando elige sumarse al movimiento 26 de marzo y hacer otra opción política, digamos, que su padre. Después deja ese sector político que lo acunó y que lo empezó a formar como un político cuando decide crear su propio sector y deja el 26 de marzo de la noche a la mañana. Que lo había llevado a la Cámara de Representantes incluso, sí, ¿no? Exacto, sí. Su primer periodo como diputado es por el movimiento 26 de marzo. Aquel Sendik de bigote. Sí, todavía. Sí, todavía tenía el bigote. Y bueno, y después también, ¿no? O sea, sin duda que su gestión en ANCAP tiene derroche económico, pero también a partir de ahí empieza un camino de derroche de confianza. Confianza que le habían dado los principales líderes de la izquierda. Claro. José Mujica, Tabaré Vázquez, porque fueron los hombres que sin duda lo pusieron en roles claves dentro de el poder. Más allá de las interpretaciones, ustedes hacen denuncias muy concretas y revelan, por ejemplo, lo del aporte a la campaña. Sí. Por ejemplo, el de este empresario paraguayo, que inclusive el otro día Marcos Otegui allí dijo que no le constaba porque él no estaba vinculado al sector finanzas de la lista 711 y que no lo conocía. Ese es un dato nuevo. ¿Cómo surge el aporte de este hombre a la campaña de Sendik? ¿Por qué un paraguayo da $64.000 o 67, no me acuerdo, a la campaña de Sendik? Bueno, nos preguntamos lo mismo. Hubiera sido interesante tener algún tipo de respuesta por parte del sector político. Sorprende, tal vez, que Otegui, que salió senador por el sector en el marco de la elección, no conozca a la empresa que fue el único aportante de la campaña política que lo llevó a la legislatura, ¿no? Estamos como Cardoso cuando no se acordaba de que Sanabria había puesto plata en la campaña casi. El principal declarado, ¿no? Declarado. Sin duda Claro. que... ¿Cómo surge Jaime? Básicamente en la Corte Electoral todos los partidos políticos después de las elecciones nacionales deben transparentar quiénes fueron sus aportantes. Uno de los aspectos que a nosotros nos interesaba era ver quién había efectivamente financiado esta campaña de este sector político que había tenido un crecimiento meteórico. Realmente, claro. En las elecciones de junio de 2014, el sector había logrado en muy corto tiempo posicionarse fuertemente, superar incluso hasta el MPP en las elecciones internas y fue finalmente lo que catapulta a Sendik a la vicepresidencia. Fuimos a chequear esos registros en la Corte Electoral, nos encontramos con que la única empresa era Selger. Y ahí empezamos un trabajo de hormiga, ¿no? Teniente Testaferro, esta persona aquí. Claro, estamos hablando que Selger S.A., que fue la única empresa aportante declarada por el sector, pertenece a un empresario paraguayo de muy buen poder adquisitivo que Ricardo Leiva. Ricardo Leiva, que armó una sociedad anónima aquí en Uruguay, puso a una Testaferro al frente. Eso permitió también que el aporte pasara como que fuera de una empresa nacional, claro. Lo cual técnicamente sí, es una sociedad anónima creada aquí en Uruguay, pero los fondos y la plata que financió la campaña del sector político vienen de Paraguay y de los negocios que hace este empresario paraguayo en Paraguay. Sí, claro. Ayer salió en BTV esta persona. La mujer, ustedes la fueron a buscar en realidad a la dirección, que no era nada, no había una casa, y por su nombre la fueron a buscar hasta el Cerrito, y ahí la encontraron y ella le dijo, no, yo no hablo porque me puedo meter en problemas. Sí, y ahí es que nos remite al teléfono del contador, digamos, o quien llevaba las finanzas de esta sociedad anónima. Ricardo Pérez. Gonzalo Pérez. Gonzalo Pérez. Y... Que ese sí era el referente del paraguayo Ricardo Leiva. Exacto, que él es es como el que maneja las cuentas de la empresa acá, que también las primeras llamadas fueron del tenor de... No sé quién es el dueño, pero... Claro, ¿quién le paga? No le puedo dar un nombre. Claro. Sí, bueno, metámonos un toque, sí. Sino que la Testaferro lo que dice es que ella, más allá del contador, le llega por Ricardo Scaglia, ex gerente de Pluna. A nosotros eso no nos consta.
No nos consta, ¿sí? Porque de hecho no tenemos, o sea, no pudimos acceder a hablar con ella. Hablar con ella, que ayer no sabemos cómo, sí, pero se animó a hablar en BTV y habló también de Fagler. A ver, pero estamos hablando que la testaferro, en este caso... No pasa nada. Es una tercera involucrada que cobraba una comisión por figurar. Sí. Como aquella acá cosa... lo importante es el financiamiento que viene de Paraguay. Claro, y efectivamente aquí... ¿Y por qué también el sector de la 711 declara casi la mitad de la plata que recibió? Tremendo. Se hicieron 2 transferencias y se declaró solamente ¿Cuántos gastos de las campañas electorales quedarán en negro, no? Yo creo que lo de Sendic es una puntita del iceberg de todo una gran turbiedad que hay en el financiamiento de los partidos políticos, que se confunde con que el privado pueda aportar o no, que no necesariamente pasa por ahí, pero que en realidad muestra que cuánto en negro hay, desde los que trabajan en la campaña, cartelería, listas, cuánta plata se maneja y pasa por afuera del sistema y nadie la controla. Leyendo prensa paraguaya también, Ricardo Leiva es dueño de Apostatodo, que tuvo problemas con estafa también porque no le pagaba a la gente que apostaba. O sea que lo que él nos declaró es que en esa reunión que nosotros mantuvimos con él en un hotel aquí en Montevideo, es que él se dedica al negocio del plástico y Uruguay es su puerto logístico. De hecho, lo que ocurre es que él importa la mercadería de Estados Unidos y Sudáfrica, la pasa, digamos, por Uruguay y le sirve, digamos, para llevarla a Paraguay y aprovecha los beneficios en materia tributaria que le ofrece el Mercosur. Ajá, y le parecía fundamental apoyar a la democracia uruguaya. Claro, eso es lo que nos dijo. Lo raro. Y en definitiva, el otro día la lista 711 sacó un comunicado desmintiendo que, bueno, en realidad el comunicado utiliza recursos jurídicos y se mete en la legislación. Y la realidad es que, como decía Patricia, por ahí técnicamente o jurídicamente, bueno, pueden asistirle la razón, pero lo cierto, y es lo que no desmiente, es que el principal aporte es de un empresario paraguayo que tiene una testaferro y que fue la persona que les puso más dinero. Y que esa plata en realidad viene... Una empresa inexistente, ¿no? Porque tiene un inmueble, lo fuimos a buscar y es... Antes que se nos acabe el tiempo con lo del paraguayo, porque después está todo el capítulo de Alur, donde hay la participación de Leonardo de León y sobre todo los vuelos de la avioneta injustificados en horarios 42 extraños. vuelos en un año y medio. Argentina, San Fernando, encima el epicentro del hub de la ruta del dinero acá, digamos. ¿Qué encuentran ahí en Alur? ¿Hasta dónde llegó el nivel de apropiación de la cosa pública por ser una empresa del derecho privado? Bueno, nosotros creemos que la administración, la gestión en Alur tiene algunos agujeros negros que planteamos en el libro. Sin duda que la avioneta es uno de ellos, porque justamente llama la atención la cantidad de viajes que hay a San Fernando. Buscamos explicaciones para eso. Una de las explicaciones fue, bueno, quizás viajaba quien manejaba la única empresa que ANCAP tiene del otro lado del río, que es Carboclor, que bueno, ahora ya no, porque hasta ahora, pero hasta ahora estaba. Lo cierto es que el director de Carboclor jamás viajó en la avioneta y siempre lo hizo para aerolínea privada. Comercial. Por aerolínea comercial, perdón. O sea que no había, por ese lado no había una explicación. Después especulamos con que fuera por problemas técnicos para hacerle cuestiones de taller, pero lo cierto es que solo 3 viajes coinciden con eso. ¿3 de cuántos? 3 de 42. Es decir que, y hay viajes raros. Nosotros ahí pudimos acceder a un pedido de acceso a la información y a todo el registro de los viajes, y la realidad es que hay viajes en la madrugada, hay 2 viajes el mismo día a San Fernando, hay viajes sin pasajeros registrados. ¿Y el piloto no les quiso contar nada tampoco? El piloto lo fuimos a buscar para conversar con él. Y lamentablemente no accedió. Nos dijo incluso, no busquen nada en Alur, no van a encontrar nada. Y claro, tanta seguridad a nosotras nos despertó más curiosidad, ¿no? Y bueno, y a su vez ocurre algo, ¿no? En Alur nosotras hicimos 2 pedidos de acceso a la información. Por un lado, para constatar los viajes que se habían realizado en la avioneta, los pasajeros, los horarios y demás. Pero después pedimos el registro de los vuelos comerciales, ¿no? De los que salen del aeropuerto de Carrasco. Sí. Y allí nos encontramos un dato muy interesante vinculado al piloto del avión, porque el piloto, un familiar del piloto, desconocemos si es el hijo o el hermano, llevan el mismo apellido, y una tercera persona
que es uno de los referentes de los aeroclubs de aquí de Montevideo y de Punta del Este, fueron financiados por Alur, se les pagó pasajes a Estados Unidos. ¿Para hacer qué? Bueno, no sabemos. No se sabe. No se sabe. Lo fuimos, Bien, pero además explicaciones y también se lo consultamos le pedimos entrevista, ¿no? Al senador de León, Sí. que era la persona que estaba en su momento al frente y tampoco quiso hablar. Bien. Está escribiendo un Hablando- libro de ANCAP. ¿Ah, sí? Verá. Bien, y hablando de Alur, además, se habla también en el libro de una oficina paralela que funciona en Ciudad Vieja y un contacto también con un empresario y se habla de las coimas. Sí, son dos temas, digamos, Distintos. aparte. Pero vienen todo de Alur, digo. Sí. ¿Qué pasaba en esa oficina? en El Ciudad tema es el Vieja? siguiente. Con la construcción de la planta de bioetanol en Paysandú, se hizo un llamado de licitación que estuvo bajo cuestionamientos en su momento. Pero lo cierto es que a partir de ese momento y durante el proceso de construcción de la planta, se creó, fuera de la estructura, digamos, de control de Alur, en la Ciudad Vieja, una oficina de proyecto, le llamaron, que dirigía este proceso de construcción de la obra. Lo cierto es que estaba por fuera de la estructura Claro, de los Alur. controles de los jerarcas. Y de los controles propios de los mismos directores de Alur. Ya no de los controles del Tribunal de Cuentas, ni del TOCAF, porque lo cierto es que Alur es una empresa que se maneja bajo el derecho privado. Entonces, por ahí, por ejemplo, no tiene que hacer una licitación y puede hacer una contratación directa. Claro. Pero esto es aún un paso más, Sí, porque sí. ni siquiera tiene el A control escondidas. propio de la empresa, sino y- que está por fuera. Después, mientras tanto, en Bella Unión aparecen un par de personajes, por lo menos curiosos, puestos ahí por De León, ¿no? Uno, el ex jugador de fútbol, Gianni Michelini, y otro, el productor musical. Rubén Gismellán. Rubén Gismellán, sí. ¿Qué hacían ahí en Alur y por qué De León los De hecho, en el caso de Michelini, por ejemplo, si bien ocurre que presentó, De León llevó un currículum de Michelini para KPMG, que era la consultora que asesoraba a Alur. KPMG lo rechaza, le dice, no puede ocupar un puesto porque en verdad no tiene ningún tipo de presenta un cargo antecedente. que no tiene nada que ver Claro. Pero bueno, viste que como el que tiene padrino no muere infiel. Lo cierto es que igual Michelini logró ingresar como personal de confianza de Mirá. De León a Alur. Igual que Gismellán, un hombre... Para Michelini terminó en un cargo manejando caja, incluso Claro, con alguna manejando, voltereta sí, exacto. para eludir a la justicia. En el caso de un ex jugador de fútbol y Gismellán, un productor musical, uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que hacían Sí. en Alur, no? Los méritos, ¿no? que tenía. Uruguay, claro. Básicamente a lo que responde era que eran hombres de confianza de León. Ajá, y ahí aparece una coima directa, un cheque o algo así, y desaparece Gismellán de Sí. escena. Sí, lo que ocurre es que, bueno, había un gerente general en ese momento de Alur que sí era una persona técnica. Contratado por KPMG. Contratado por no KPMG. puesto a dedo, digamos. Exacto. Que, bueno, lo que nos remiten múltiples fuentes de Alur de ese entonces es que era como la piedra en el zapato, digamos, de León. Que manejaba la empresa como si fuera suya. Sí. Y bueno, lo que ocurre en ese momento es que él sospechaba de que, bueno, estaba viendo algo raro con un proveedor y un día ve unos cheques sobre el escritorio de esta persona. Y cuando él se va, al escritorio no buscarlo. los encuentra y decide, lo que nos relata más de una fuente, romper un cajón con un destornillador. Lo rompe y Ah, encuentra le los tiró cheques. Y a partir de ahí, bueno, presentó un informe diciendo que la situación se había ido de las manos, que era muy grave. Y lo cierto es que a partir de ese momento no Desapareció. lo ven más a Gismellán. Bien, hay más capítulos obviamente en este libro, mucha más investigación, está la parte publicitaria. Lo de Cuba, que está ANCAP. riquísimo. ¿Lo de qué? Lo de Cuba. Lo de Cuba, claro, el título, bueno, que Las viajaron las tarjetas. hasta allí, las tarjetas corporativas. Al final la carrera existía, la de genética humana, ¿no? No existe. ¿Qué ¿Hablaste fue? con gente allá que había estudiado con él? Sí, pude contactarme con dos ex compañeras que me permitieron reconstruir un poco lo que fueron esos años de él allá, algunos aspectos, más personales, ¿no? De convivencia entre estudiantes. Estamos hablando que en ese momento eran recién salidos de la, Claro, muy de la jóvenes. adolescencia. Así que fue rico en ese sentido el obtener esos testimonios porque ayudaban a pintar a ese Sendik en sus primeros años de juventud. Por eso, más allá de lo novedoso, que sin duda ahí el libro tiene investigación y tiene cosas nuevas, varias para aportar, lo bueno también es eso, ¿no? Que es un trabajo de investigación que en 300 páginas te reúne la vida personal y la carrera política del vicepresidente y también ordena
todo esto que ha pasado en el último tiempo, que realmente ha sido mucha Bien. cosa. ¿Y en este año de trabajo sintieron por algún lado presión como para no continuar o al revés, alguien que les aportara datos? Hicimos un trabajo tremendamente discreto, ¿no? Fuimos trabajando muy lentamente, midiendo, digamos, los pasos a seguir, cada uno. Uno cuando hace una investigación periodística va como planificando de cuáles son, Claro, ¿no? pero como se iban filtrando de a poco. Bueno, a ver, ocurrieron algunas cosas un tanto extrañas, como por ejemplo en uno de los registros que nosotros pedimos de ALUR, como les decía, de los viajes vinculados, financiados por ALUR en el área comercial, ¿no? O sea, por aerolíneas comerciales. Cuando nos reportaron meses atrás los viajes, aparecían 2 viajes del vicepresidente Raúl Sendic. Pero en unas fechas particulares. Una, entre que en plena campaña electoral de 2014, cuando él ya no pertenecía a ANCAP, sino que era un hombre que estaba haciendo campaña política. Sí. Y después otro viaje posteriormente, una vez ya electo. Esas eran las fechas que nos marcaban en un informe. Nos pareció un poco extraño, empezamos a averiguar, chequeamos con fuentes, hasta que chequeamos posteriormente porque a los meses después, ALUR nos dice, hubo un error en el informe que le mandamos, se los tenemos que mandar de nuevo. Cuando nos mandan ese segundo informe de los vuelos comerciales de ALUR, los 2 viajes del vicepresidente habían desaparecido. Ya no estaban. Empezamos a chequear con otras fuentes y ahí confirmamos que efectivamente el vicepresidente no había viajado, ¿no? No había salido del país. Claro, en esas fechas. Entonces, lo que no sabemos es si lo que nos quisieron fue poner una cáscara de banana, como habitualmente se dice en la jerga, si lo quisieron perjudicar a él o qué fue lo que, pasó. Bueno, pero cosas de ese tipo pasaron algunas más. ¿Hay líneas para seguir investigando para otro libro, entonces? Sí, esperemos, no sé si libro, al menos esperemos... Algunos capítulos. Nosotras esperamos que este libro se pueda, obviamente, que leer por parte de la población. Nosotras sí tenemos algunas líneas a seguir y como decía Viviana al comienzo, ¿no? Lamentablemente hubo muchas personas que a nosotras no nos quisieron hablar, pero tal vez es una buena instancia para que el vicepresidente y su gente de confianza puedan tal vez hablar con otros colegas, ¿no? Habló con Telenoche, dijo que no se siente el hijo pródigo y que no lo va a leer. Bueno, nosotras creemos que sí lo debería de leer, porque justamente, como decía Patricia, el libro deja muchas preguntas que a nosotras no nos las respondió, pero quizás pueda hacerlo con otros colegas, porque lo importante es que quienes ejercen el poder respondan, a quien sea. Bien, pero se den eso las es lo explicaciones del caso. Patricia y Viviana, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Muy amables. ustedes. 46 minutos pasan de las 8.